el inicio del módulo anterior nosotros habíamos visto la fórmula de potencia igual a fuerza por velocidad, ¿no es cierto? P igual a F por B, y habíamos mencionado que existen transmisiones o mecanismos que permiten de alguna manera reducir velocidad, amplificar fuerza. Antes de entrar en ese detalle, solamente mostrar algunos de esos mecanismos. Aquí está el par de engranajes, un sistema que tiene poleas y correas, o en el caso de una bicicleta tenemos piñones, ¿no es cierto?, y cadena, o catalina en la parte de adelante. También hay mecanismos de una corona, que es básicamente un engranaje con un tornillo sin fin. Son distintos tipos de mecanismos que nos permiten cambiar el sentido de giro, amplificarlo y cambiar la orientación del eje de salida. En este caso, los ejes son el mismo. En este caso, el eje de salida es ortogonal al eje, perdón, este es el eje de entrada, es ortogonal al eje de salida. Pero antes de ver ese detalle, como les decía, veamos algunas de las fórmulas, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta por ahí? El ejemplo que mostró, sí, es que mi internet está un poco malo. La imagen D es como funcionaría un automóvil, ¿o no? No necesariamente. Las cajas reductoras en los automóviles tienen, en el caso de las automáticas, son reducciones cónicas, que son básicamente una especie de engranaje con forma de cono. En algunas motos también, aquí tienen que imaginarse, no lo puedo dibujar muy bien, pero tienen que imaginarse que los dientes están en todo el perímetro. Entonces, en vez de ser un cilindro, el engranaje normal sería cilíndrico, ¿no es cierto? Aquí tenemos unos dientes que se van angostando en tamaño. Y el engranaje, digamos, de salida, se va colocando en distintas posiciones. O sea, se puede desplazar hacia acá y se puede colocar más cerca o más lejos. Y como esto en el fondo tiene un radio variable, es como si estuviese intercambiando. Es como si este yo lo hubiese tomado y lo hubiese hecho cónico. Si tuviese algo que es cónico. Entonces voy a hacer línea. Acá. Entonces tengo un radio que es variable. Aquí tengo un tamaño y aquí tengo otro. Y este engranaje se puede acomodar en distintas posiciones para generar distintos factores de reducción. Después hay otras cajas de transmisión variable donde yo tengo engranajes que están en un cierto eje de distinto tamaño y tengo un mecanismo. Esto está conectado al motor. Voy a dibujar acá el motor. Y el mecanismo me permite desplazar a través de un sistema de levas este eje. ¿sí? O sea, conectar este con este, o puedo conectar este de acá con este, o este de acá con este. El mecanismo es más complejo porque tengo que desplazarlo entero, y por eso en la transmisión mecánica hay un embrague. En el fondo, tengo que hacer que los dientes de un engranaje calcen con el otro, ¿no? Entonces no los puedo alinear instantáneamente mientras está girando porque va a chocar y los voy a romper. Entonces normalmente el mecanismo levanta todo el sistema y lo va haciendo entrar de a poco mientras está girando, y por eso hay un embrague que básicamente genera la separación mecánicamente del sistema, y así es como funciona. Eso. Pero no vamos a entrar en este detalle acá, vamos a la parte donde tenemos las fórmulas para calcular la potencia. Como les decía, nuestra fórmula, fuerza por velocidad, se puede ver como una fórmula ligada a la energía. En este caso, si nosotros simplificamos el problema del movimiento de una partícula de masa m, ¿no? Con una cierta velocidad v, y que se encuentra a una altura h con respecto a un cierto nivel de referencia, aquí la altura va a ser h, la energía total de esta partícula va a ser la energía cinética más la energía potencial. Esto va a ser medio masa por velocidad al cuadrado más mg por h. Por otro lado, recordar que la energía, esto se mide en joules, y la potencia es la derivada de la energía en el tiempo. Como les decía, tenemos la derivada de la energía en el tiempo es la potencia. Esto tiene unidades de joules por segundo, o
lo que es igual a watts, ¿no es cierto? Si fuese potencia eléctrica. Y nosotros sabemos, por otro lado, que la energía es igual a fuerza por desplazamiento. En algunos textos lo llaman U o lo llaman W, ¿no es cierto?, de trabajo. La interpretación física que uno le puede dar es que yo trabajo más si tengo que aplicar una fuerza para desplazar algo una distancia mayor, ¿cierto? Si estoy tomando una caja y la estoy empujando, la caja puede tener una masa fija, no da lo mismo empujarla 1 metro que 2 metros o 5 kilómetros. ¿Cierto? Estoy trabajando en un caso más, y eso significa un gasto de energía mayor. Ahora yo podría tener 2 cajas que las desplazo 1 metro, ¿cierto? Pero una caja podría pesar 5 kilos y la otra podría pesar 100 kilos, y obviamente en la de 100 kilos tuve que trabajar más, tuve que esforzarme más. Entonces esta es, podríamos interpretar como la cantidad de esfuerzo. Y la potencia, ¿cierto? Cuando hablamos de potencia es cómo yo voy entregando ese esfuerzo al objeto que estoy moviendo, a esta caja. Lo entrego de manera pareja en el tiempo, lo entrego de manera variable. Entonces, esa variación del esfuerzo en el tiempo, si asumimos que la fuerza es constante, la podemos sacar fuera de la derivada y tendríamos dx a dt, ¿cierto? Y llegamos a la conclusión de nuestra fórmula F por B. Eso deberían recordarlo de física, esa fórmula esencial. Una manera de llegar a ella es a través de ese camino. Pero fíjense que otra manera de llegar a ella es tomando la definición de energía y derivándola con respecto al tiempo. Entonces, aquí dijimos tenemos una partícula que tiene una energía cinética y tiene una energía potencial. Y entonces, si nosotros tomamos la derivada, y aquí está calculado la derivada de la energía, ¿no es cierto? Tenemos que derivar la energía cinética y tenemos que derivar la energía potencial, la cinética y la potencial. Entonces, cuando nosotros derivamos, asumiendo que la masa no cambia, el primer término va a ser v por dv de t. Y fíjense que acá aparece la aceleración. Y por lo tanto, nuestra potencia, si nosotros juntamos masa por aceleración es fuerza, ¿no es cierto? Se puede escribir como fuerza por velocidad. O por otro lado, en el caso de la parte potencial, tenemos que derivar con respecto al tiempo, y desaparece este término si es que la altura es constante, asumiendo que la gravedad y la masa son constantes, porque si derivamos una constante, este término se va. Y entonces en el ejercicio de la silla de ruedas, que ya habíamos visto al principio del módulo, solamente estábamos calculando este término de acá. Pero nadie me preguntó, ¿es eso correcto? O sea, ¿qué pasa si la silla está subiendo por una rampa? Entonces tengo la silla subiendo por una rampa, aquí está la silla, vamos a buscar la silla, una persona, y entonces es la misma energía la que tengo que gastar, es una energía distinta. Supongamos que esto tiene un ángulo, una pendiente con un ángulo θ. Eh, la verdad es que en realidad hay otra fuerza adicional, ¿no es cierto? Que es m por g. Entonces, yo tengo dos maneras de ver esto, ¿no es cierto? Decir, bueno, en realidad la potencia que yo necesito es la fuerza total por velocidad. Ya, pero ¿cuál es la fuerza total? La fuerza total que tengo que hacer para poder moverme hacia allá, la fuerza total, tiene que ser igual a ¿qué cosa? A masa por aceleración, porque yo me muevo hacia adelante con una cierta masa y con una cierta aceleración, pero además tengo que contrarrestar, si yo no hago nada, ¿no es cierto? A esto tengo que sumarle algo, fuerza, que la voy a llamar fuerza de empuje. Si yo tuviese un humano aquí empujando a la persona por la rampa, este humano si suelta la silla se va, así que tiene que estar haciendo por lo menos una fuerza constante, y esa fuerza va a ser la proyección de mg sobre este eje, ¿no es cierto? Este eje de acá, y esa proyección, bueno, si este ángulo, si este ángulo es θ, ¿no es cierto? Esta pendiente de acá es θ, este es 90 menos θ, y este de acá vuelve a ser θ. Entonces este ángulo de acá es θ. Entonces significa que esta proyección de acá es mg seno de θ. Mg por seno de θ. Por lo tanto, mi fuerza total va a ser masa por aceleración más mg por seno de θ, y todo esto lo voy a tener que multiplicar por la velocidad a la cual quiera ir para poder
encontrar la potencia. Si estoy aquí, en la velocidad nuevamente, yo puedo hacer varios supuestos y decir, bueno, la silla está en reposo porque está detenido y va a empezar a moverse. Entonces pongo velocidad igual a cero, me da potencia cero. No, ese sería un resultado erróneo, porque no estamos considerando que, si bien inicialmente la silla puede estar detenida, dijimos que hay un perfil de velocidades, ¿no es cierto? La silla empieza a acelerar, llega a una velocidad máxima y después se queda con esa velocidad máxima andando por un rato hasta que la persona frena. Entonces aquí lo que deberíamos poner es la velocidad máxima. Finalmente, esa va a ser la... ¿Y cómo calculamos la aceleración? Que aquí tenemos el tiempo de aceleración, ¿cierto? Nuestra aceleración va a ser igual a la velocidad máxima dividido por el tiempo de aceleración que tengamos. Por este intervalo de tiempo, si nosotros aceleramos más lentamente, eso quiere decir que acelerar más lentamente significa alargar el tiempo, ¿no es cierto? Demorarnos más en llegar a esa velocidad. Entonces este Profe, se agranda, ¿sí? entonces, ¿cómo sería con el caso que dio del dron? Porque también habló de la potencia y obviamente debe ser porque las aspas giran. Entonces, Sí. ¿usaría esa velocidad? Para la velocidad, no es la velocidad de giro de las aspas, sino lo que les mencionaba era la velocidad con que las moléculas se desplazan a través del aspa, ¿cierto? Entonces voy acá a agrandar el aspa. Entonces, supongamos que aquí tengo moléculas. Ahí están quietas, nadie las está tocando. Pero en cierto momento el aspa llega, las toca a esta, la primera que está arriba, y la va a empujar. Y la va a hacer andar pegada al aspa, ¿cierto? Aquí es como que estuviese rodando encima del aspa. Entonces la pregunta es, ¿a qué velocidad se desplaza verticalmente esa molécula? Entonces, yo puedo calcular, suponiendo que esta aspa tiene un ángulo alfa, ¿no es cierto? Y voy a dibujar acá el aspa vista desde arriba, de la hélice. Aquí están las hélices. Entonces supongamos que la molécula está acá en el borde externo. Esto tiene un radio r, ¿no es cierto? Entonces, si yo giro a una velocidad angular omega, ¿no es cierto? Igual a delta teta grados en delta t, entonces si yo tengo un radio r en este punto, mi velocidad aquí tangencial va a ser omega por r, que es lo mismo que yo diga que horizontalmente este punto se está moviendo con una velocidad, ¿cierto? B, que es igual a omega por r, que es igual a delta t por r dividido por delta teta, perdón, dividido por delta t. Ya. Entonces, si esto se desplaza una cantidad delta teta por r, ¿no es cierto? Porque estoy haciendo que podemos ver, ¿no es cierto? Este álave, perdí el lápiz, voy a cambiar de color. Podemos ver este álave como un álave de ancho delta teta. Aquí tenemos, angularmente hablando, delta teta. Por lo tanto, yo tengo que hacer que esto parta de acá, y termine acá. Ya, pero el radio de esto es r, así que horizontalmente esto tiene que avanzar una distancia delta teta por r. Este sería mi delta x. ¿Cuál va a ser mi delta y? Mi delta y va a ser igual a delta teta por r, que es el delta x. O sea, tenemos que tangente de alfa es igual a delta y partido por delta x, ¿cierto? Por lo tanto, delta teta por r por tangente de alfa es mi delta y. Ya. Y todo eso en cuanto... Entonces, ¿cuál es la velocidad vertical de esto? La velocidad vertical, velocidad en y, va a ser igual a delta y dividido en delta t. O sea, todo esto lo divido por delta t. Porque estas dos cosas, ¿no es cierto? El desplazamiento horizontal y el desplazamiento vertical ocurren simultáneamente, porque esto está rodando encima de ese plano. Por lo tanto, mi velocidad vertical, si esto lo divido por delta i, perdón, por delta t, mi velocidad vertical va a ser igual a omega por r por tangente de alfa. Entonces, tangente de alfa es algo que viene
del diseño de la hélice, está fijo. El R, bueno, efectivamente no todas las moléculas están a la misma distancia R, algunas están aquí, cerca al centro. Teóricamente, si yo pudiese llegar al punto cero, no puedo, porque acá está el eje del motor, ¿cierto? Esas moléculas tendrían velocidad cero, porque no las estoy empujando en el fondo. Y mientras más me alejo, o sea, si yo tuviese un gran ventilador y me pongo aquí al centro, el ventilador me va a empujar muy poco ahí, y si me pongo acá afuera me va a empujar más. ¿Ya? Y va a depender de la velocidad con que esta hélice gire. Entonces, esa es la velocidad de desplazamiento para el caso del dron. Respondiendo a esa pregunta, esa es una manera de calcular. Entonces, la fuerza de empuje en el caso aerodinámico, si uno va a los textos, el modelo menciona que esa fuerza es proporcional. Hay una constante de proporcionalidad, donde esta constante tiene que ver con la geometría de la hélice. Yo aquí dibujé una paleta, pero en realidad esa no es la única manera de hacer una hélice. Y hay otros temas o aspectos aerodinámicos, donde el ángulo va variando progresivamente hacia los extremos, que tiene que ver con reducir turbulencias, pero el punto es que ese diseño geométrico determina esa constante, y la fuerza de empuje es proporcional a la velocidad al cuadrado. ¿Ya? Entonces, teniendo esta velocidad, ¿cierto? La meten aquí adentro al cuadrado, y esa es la fuerza de empuje. Esta constante, la única manera de obtenerla correctamente es poner la hélice en un túnel de viento, ¿cierto? O sea, tendría que poner aquí la hélice adentro de un túnel, con un mecanismo que tenga un resorte. Entonces, este mecanismo va a ser una fuerza K por X, ¿no es cierto? La compresión del resorte puede ser X, y adentro del túnel le hago pasar viento a distintas velocidades, ¿cierto? Y voy a ver que este mecanismo se va a comprimir, o la otra manera de hacerlo es poniendo el mecanismo dentro de un túnel y ponerle un motor, hacer girar el mecanismo y ver cuánto el motor tira del resorte, ¿no es cierto? Y voy a tener el alargamiento del resorte en vez de la compresión, pero con eso voy construyendo una tabla en la cual tengo fuerza medida como K por X versus velocidad, ¿cierto? Y va a aparecer una función que es cuadrática típicamente. En el mundo real, en realidad, esto al principio es cuadrático y después como que se satura. O sea, aunque le haga pasar más no funciona. Pero en los modelos simplificados uno toma esta parte cuadrática y asume esto. ¿Ya? Pero ahora necesito volver al el ejercicio donde estábamos, con el plano con una pendiente. ¿Ya? Y entonces necesitamos saber nuestra velocidad vertical. Y lo que acabamos de hacer con el caso del dron tampoco no es muy inútil, en el sentido de que, bueno, nosotros estamos derivando esta fórmula, dijimos, ¿cierto? Estamos tomando la energía y la estamos derivando con respecto al tiempo. O sea, tenemos que calcular acá, fíjense, la mg por h punto. Porque en esta silla, el h donde está la persona, no está fijo, sino que va cambiando. Ajá, entonces, si me dicen que esto tiene largo L, ¿cierto? El largo L, la altura h va a ser igual a L por seno de teta, ¿cierto? Entonces, si yo tomo la derivada de h con respecto al tiempo, esto va a ser dl a dt por la derivada de seno, ¿o no? Con respecto al tiempo, pero seno de teta es una constante, el plano no cambia de pendiente, por lo tanto, aquí simplemente voy a tener seno de teta, ¿cierto? O sea, si yo aplico la derivada del producto, tendría que derivar L con respecto al tiempo por seno de teta más, ¿cierto? La derivada, más L por la derivada de seno de teta con respecto al tiempo, pero seno de teta es una constante, porque el plano tiene constante fija, no está cambiando en pendiente, así que esto se va, cero. De L a de teta, ¿qué cosa es de L a de teta? Es la velocidad con que yo me muevo hacia adelante, ¿no es cierto? Es esa velocidad. El L, en esta posición, si yo estoy midiendo desde acá, desde el inicio de la rampa, cuánto se va alargando ese L por unidad de tiempo es la velocidad. O sea, este de L a de teta es la velocidad. Por lo tanto, esta fórmula que teníamos acá se convierte en F por B más Fg, que es M por G,
m por g, por la velocidad h punto. H punto dijimos es v por seno de teta. Entonces, ¿qué es lo que observamos? Observamos que este camino nos da exactamente la misma solución que tenemos acá. Donde nosotros en un caso nunca hicimos un balance de fuerzas, porque acá yo al principio partí haciendo un balance de fuerzas. Dije, ¿cuál es la fuerza total? La calculé la velocidad y puse esta fórmula. Y por este otro camino me fui por la energía, tomé la energía, la derivé con respecto al tiempo, porque eso es lo que me dijeron, la potencia es la variación de la energía en el tiempo, o del esfuerzo en el tiempo, y llego exactamente a lo mismo. Entonces aquí el mensaje es, uno puede utilizar el principio de Lagrange, que está, no sé si lo han estudiado, más adelante puede que algunos lo vean, es un método basado en energía, para encontrar las ecuaciones de movimiento del sistema. Aquí estamos, sí, un punto importante destacando que estamos calculando potencia, pero en este cálculo, sea por un camino o por otro, hemos necesitado encontrar cuál es la aceleración del sistema. En los ejemplos iniciales yo definí una aceleración. Yo medí esa aceleración como un dato del problema, pero en muchos otros problemas yo no necesariamente sé cuál es la aceleración. Entonces, si tengo un brazo robótico, aquí está el gripper del brazo, aquí está la base, probablemente como usuario yo voy a definir cuál es la velocidad angular Q1 punto del primer motor, y voy a definir la velocidad angular Q2 punto del segundo motor. Este brazo está tomando una carga, vamos a tener acá una carga, podemos pensar que es una partícula M, de masa M, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la velocidad y la aceleración de movimiento de esa masa M? Ah, bueno, vamos a tener que calcular por geometría, si esto tiene largo L1, vamos a tener que hacer una proyección, transformar este sistema que tiene coordenadas polares, consecutivas, en un sistema que tenga coordenadas cartesianas, poder encontrar la velocidad de esa partícula en cartesianas, la aceleración, y después poder calcular la potencia. Por lo tanto, eso es lo que vamos a ver a continuación, cómo encontrar esa información o ese modelo que nos entregue la aceleración y la velocidad para nuestro sistema. Profe, Entonces, ¿cómo había derivado la fórmula con la potencia? No cuando lo derivó, antes de eso. ya, voy a volver ahí. Entonces, voy a borrar todo esto, a ver si puedo tomar todo, lo más que pueda. Ya, entonces, ¿cuál era la fórmula exactamente que genera dudas? Derivó la misma fórmula por dos caminos distintos. Sí. Una fue con la energía y otra no sé cómo. Ah, ya. Entonces, en un método, yo partí diciendo, recordemos que la fuerza, o el esfuerzo es proporcional a la fuerza utilizada y el desplazamiento, ¿no es cierto? Esto en física lo llaman trabajo, en algunos textos le ponen la letra U, a mí me gusta la letra E, porque siempre hablo de energía o de esfuerzo. Y entonces yo dije, la potencia se define, aquí hay una definición, como la velocidad con que yo entrego esfuerzo en el tiempo, o la velocidad con que varía, ¿no es cierto? Por lo tanto, esto significa que yo tengo que tomar la derivada con respecto al tiempo de fuerza por dx, lo cual significa que yo tengo que, asumiendo, aquí estoy haciendo un supuesto de que la fuerza es constante, esto es F, la saqué para afuera de la derivada, ¿no es cierto? F de x a dt. Por lo tanto, esto es fuerza por velocidad. Por lo tanto, en un camino dije, bueno, aquí está la silla, ¿cierto? Y tengo que usar una fuerza total para moverla, ¿no es cierto?, con una aceleración A. O sea, esa fuerza total tiene que ser igual a masa por aceleración más esta fuerza de empuje, donde esta fuerza de empuje es lo que yo calculé, tenía que ser igual a la proyección en este eje de m por g. Entonces, ¿esa E es el trabajo? Esta E es efectivamente, es el trabajo, ¿cierto? Y la de acá abajo también. Entonces, ya, ahí me confundí, pensé que era otro tipo de energía. Claro, es el trabajo, pero aquí lo que quiero destacar es que la energía que uno tiene que usar, ¿no es cierto?, es la energía total trabajo, es el trabajo total del sistema. Y en el ejemplo, cuando yo partí del módulo anterior, nunca hablé de que la silla subiese una pendiente o una rampa, por lo tanto, mi cálculo de energía no estaba completo. Y si ustedes ponen, no sé, el pendiente 90 grados, les va a dar energía prácticamente muy grande, ¿no es cierto? Porque van a tener que luchar contra la gravedad. Entonces, casi tendrían que tener un cohete acá, propulsando la silla.
Entonces, el punto es que mientras más alta sea la pendiente, de hecho pueden hacer el cálculo, ¿no es cierto? En la fórmula les va a dar que la potencia que necesitan es masa por aceleración, por velocidad, más la velocidad por m, por g, por seno de teta. Entonces, ese es el cálculo. Si seno de teta, si teta es 0, ¿no es cierto? Porque están en un plano, todo este término desaparece, que era lo que habíamos hecho al principio. Pero si seno de teta, o sea, si teta es 90, van a tener que hacer una fuerza que es m por g por la velocidad con que se estén moviendo verticalmente. Entonces, si yo estoy subiendo verticalmente a 1 metro por segundo, y mi silla pesa 150, ¿no es cierto? Y g son 10, redondeando los 9.81, voy a necesitar al final aquí 1500 watts, comparados con los 300 que aparecían acá, ¿no es cierto? Para moverme en el plano me bastaban 300 watts, pero ahora le tengo que sumar supuestamente algo que entre 1500 watts de potencia para elevarme a 1 metro por segundo. O sea, a la silla le tendría que poner un mega rotor acá de helicóptero para hacerla flotar, hacer un hover, no sé. Entonces el punto es que cuando calculen por un camino o por el otro, tienen que usar o la fuerza total o la energía total. Si no, los resultados van a estar incompletos y no les va a salir la potencia correcta. El otro punto en todo esto es motivar la importancia de calcular la aceleración y de calcular la velocidad. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. No sé